En un par de minutos comenzamos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Eduardo, buenos días. Doctor, los expositores ya cuentan con la opción para poder compartir pantalla. Muchísimas gracias, Alice. Y también ya se está grabando la sesión. Esperando que tenga que participar en esto, pero mientras se... Bien, vamos a comenzar. Alice, agradecería ver que los micrófonos de todos estén apagados, menos de los panelistas. Sí, automáticamente ellos tienen la opción para poder habilitarlos. Ya, gracias. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo Sembrando Ideas del año 2022. Sembrando Ideas es un espacio de la SPOL a través del Decanato de Investigación que se ofrece para poder interactuar con investigadores expertos en una cierta temática y poder, por lo tanto, conversar, establecer un diálogo sobre esa temática que nos une, que en el caso de hoy es el tema de hambre cero como objetivo de desarrollo sostenible número 2, dado que en este año 2022 hemos querido centrar los Sembrando Ideas alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como este es nuestro segundo Sembrando Ideas, estamos en este objetivo número 2. Un poquito voy a hacer una presentación de la agenda. Luego de esta corta bienvenida, realizaremos la presentación de cada uno de nuestros panelistas y cada uno de ellos tendrá la oportunidad de presentar su contribución científica a este tema, ¿no? Hemos procurado de escoger a un conjunto de panelistas de la SPOL que han trabajado en investigación y tratando de que esté lo más orientada posible hacia el Ecuador, hacia nuestro país, en relación al tema de hambre cero. Y para que no quede la menor duda, la forma en que los hemos seleccionado ha sido de forma casi automática, haciendo un análisis a través de una plataforma independiente que es SciVal, y donde permite hacer un análisis por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y de esa manera hemos escogido a nuestros panelistas. Bien, luego de que los panelistas se presenten, tendremos un espacio para preguntas del público. Probablemente sea la parte más interesante y más rica del Sembrando Ideas. Y finalmente terminaremos con un cierre y agradecimiento. Para que esto se pueda llevar a cabo dentro de los tiempos programados, agradeceré a nuestros panelistas tratar de hacer sus presentaciones en quizás máximo 12 minutos, ¿no? Cada uno de ellos. Bien, les ruego por favor mantener sus micrófonos apagados para así evitar ruidos mientras la persona que esté hablando lo haga. Son muy bienvenidas las preguntas para los panelistas. Las pueden ir formulando en cualquier momento a través del chat de Zoom. Entonces, en el chat de Zoom ustedes pueden formular su pregunta indicando si es abierta para cualquiera de los panelistas o si va dirigida a algún panelista en particular. Finalmente, debo recordar que las opiniones que nuestros panelistas expongan durante la mañana de hoy son de su responsabilidad y no necesariamente representan el pensamiento de nuestra institución, la SPOL. Con eso vamos a dar paso y bienvenida a nuestro primer panelista, quien es el doctor Eduardo Chávez, profesor de la Facultad de Ciencias de la Vida de la SPOL, donde es profesor de las cátedras de Edafología y Nutrición Vegetal y Fertilización.
realiza su investigación en el Laboratorio de Suelos y Nutrición Vegetal de dicha facultad, donde él es el director de ese laboratorio. Obtuvo su título de ingeniero agropecuario de la ESPOL en el 2009 y luego su título de doctor en la Universidad de Florida en el 2015 en el Departamento de Suelos y Aguas. El doctor Chávez ha sido autor de 15 artículos científicos en revistas de alto impacto y es director de más de 5 proyectos de investigación relacionadas a la temática del cadmio en el cacao, incluido proyectos regionales como el proyecto Cacao 2030-2050, que es financiado por Fontagra. Entonces, bienvenido Eduardo, adelante, puedes iniciar. Hola Carlos, todos buenos días, gracias por la invitación primero. Compartir la presentación. Ok. Entiendo que ya todos pueden observar mi presentación. Entonces. Sí, se ve bien. Ok. Buenos días, gracias nuevamente. Para no perder mucho tiempo, ya que 12 minutos es un poco corto para presentar todo. El contenido de la presentación, vamos a empezar primero dando un breve vistazo al tema de suelos, por qué es importante los suelos, la calidad de los suelos para conservar la cantidad y calidad de alimentos, contaminación de cultivos por metales pesados o realmente alimentos, el caso de cadmio en cacao. Voy a presentar los avances que hemos tenido en la parte de investigación y cuáles son los elementos claves en la fertilización. La fertilización está asociada a la producción de alimentos, entonces en esta ocasión vamos a revisar súper rápido lo que hemos investigado con fertilización orgánica versus fertilización convencional. Primero, quisiera comentarles que en el 2015 la FAO declaró al 5 de diciembre de cada año como el Día Mundial de los Suelos. Digamos, en términos de calidad, nosotros tenemos estándares bien fijos para agua y aire, pero no para suelos. Y la idea de declarar este 5 de diciembre, iniciando con el año 2015, el Año Internacional de los Suelos, o el Día Internacional de los Suelos, es concientizar a la gente de la importancia que tienen los suelos para sostener la producción agrícola y con ello la vida. Entonces, esta infografía fue una de las que se liberó ese año y es lo que yo siempre trato de presentar cuando tengo que hablar de los suelos, porque son importantes, ¿no? Y es donde la alimentación empieza, y si no tenemos alimentos no vamos a tener vida. Los suelos ofrecen múltiples cosas, como digamos, desde lo que no vemos como los elementos. Lastimosamente no observamos los elementos porque tienen un tamaño muy pequeño, que tienen que ser cuantificados por métodos bastante específicos, pero los suelos ofrecen todos estos elementos a la planta, y cuando nosotros consumimos esas plantas, esos alimentos, los utilizamos, estos elementos, en nuestro cuerpo para desarrollar un sinnúmero de compuestos bioquímicos que al final sostienen nuestra vida, ¿no? Sin embargo, estos elementos en los suelos son o potenciados o amenazados o reducidos por ciertas prácticas de suelo, ¿no? Entre ellas la erosión, la cobertura vegetal, la mecanización y el manejo de los residuos orgánicos, ¿no? ¿De qué está compuesto el suelo? El suelo está compuesto principalmente de 4 cosas: aire, agua, partículas minerales y materia orgánica. La materia orgánica se puede subdividir en humus, que es un estado final de la descomposición, en raíces y en organismos, que sean estos micro y macroorganismos. 45% del suelo debería de estar compuesto de partículas minerales. El problema, o digamos, los estudios que se hacen en los suelos no necesariamente están direccionados a cada uno de estos compuestos de forma individual, sino de sus interacciones, cómo interactúan estos diferentes compuestos, ¿no?
Desde el punto de vista científico técnico, el suelo se conoce como una matriz, porque está compuesto por diferentes, es un sistema compuesto por múltiples factores, ¿no? Aquí hay otra fotografía que más o menos quiere decir lo mismo. Desde el punto de vista elemental, o mineral si se quiere, los suelos están compuestos de todos estos elementos. Todos estos elementos pueden estar incluidos en el suelo. El más abundante de los suelos, en los suelos, es el silicio, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? 310.000 miligramos por kilogramo, seguidos por el aluminio, luego por el carbono, calcio, potasio, magnesio, hierro, son elementos que constituyen mucho de ese 45% mineral que tienen los suelos. Estas interacciones que existen en estas fases les confieren a los suelos una serie de propiedades químicas que al final impactan en la calidad de los alimentos y en la producción que pueden alcanzar los agricultores de estos alimentos, ¿no? Entonces, las propiedades químicas del suelo más importantes, no son las únicas, pero las más importantes es la capacidad de intercambiar cationes, conocidas como C y C, el pH, la conductividad eléctrica y factores de oxidorreducción. Una de las características también que tienen los suelos es proveer de metales pesados o elementos contaminantes desde el punto de vista químico, ¿no? Entonces pueden tener cromo, níquel, cobre, arsénico, cadmio y plomo, que al final son transferidos o transportados hacia la planta, y ciertas plantas tienen la capacidad de acumularlo en la parte consumible, lo que nosotros vamos a consumir como población. Este es uno de los múltiples artículos en donde se observa una concentración anormal o elevada, más elevada. Aquí en la última fila está los límites permisibles de metales pesados, de estos 6 metales pesados por la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Y como ustedes pueden observar, arsénico, cadmio y plomo en algunos de estos productos sobrepasa en promedio o en su rango, sobrepasa los límites que recomienda la Organización Mundial de la Salud o la FAO. Entonces, esto pone una presión en el sector agrícola de producir alimentos, pero producir alimentos saludables, ¿no? Que no contaminen a la gente. El tema del cacao es un tema especial porque es una planta que ha crecido naturalmente en la Amazonía, en suelos bastante, digamos, pobres de nutrientes. Se ha desarrollado en suelos conocidos como poco fértiles, pero que esa palabra es un poco ambigua, pero el cacao, debido a esa característica, potencialmente puede absorber todo lo que se encuentra en el suelo. Una de esas cosas que absorbe es el cadmio, ¿no? El cadmio siendo un metal pesado, contaminante para los seres vivos, incluidos los seres humanos. Entonces, la pregunta que nos hacemos desde el lado de investigación es ¿qué hace que el cadmio esté presente en un suelo de manera disponible para la planta y que esa disponibilidad pueda ser de alguna manera afectada por medio de ciertos tratamientos que se pongan en el suelo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros en el laboratorio, en conjunto con la Universidad de Lovaina, con un proyecto que financió BLIR, concluimos esta investigación nacional. Este es el primer survey de cadmio en cacao en el mundo, a nivel país. Nosotros colectamos aquí cerca de 600 muestras y encontramos que existe una tendencia positiva entre la concentración de cadmio total del suelo y la concentración de cadmio en almendra. Y que a muy bajo nivel de suelo, ustedes pueden observar estos puntos de diferentes colores, estos puntos rojos, responden a un pH ácido. Entonces, lo primero que sabemos es que el pH tiene un efecto en la acumulación de cadmio en las almendras. La media de cadmio en almendras es 0.90, el cadmio en las hojas es incluso más alto, de 2.62, pero la media del cadmio en el suelo es 0.44. Entonces, el gradiente de concentración es suelos menor que las almendras y menor que las hojas, ¿no? La transferencia entre el suelo y la almendra es de 1.62 y la transferencia entre el suelo y la hoja es 4.44. Entonces, la planta tiene cierta afinidad por absorber este metal pesado, ¿no?
encontramos mediante este modelo de multivariante que el pH y el OC, que en este caso representa al carbono orgánico, tienen una importancia estadística o significancia con el cadmio en la almendra y su factor es negativo. Es decir, mientras incrementamos el pH, reducimos el cadmio, mientras incrementamos la materia orgánica, reducimos el cadmio. Entonces, con esta información hemos diseñado ciertos programas de mitigación. Uno de ellos es la aplicación de biocarbón, material pirolizado de residuos vegetales, de café, una mezcla, quinoa y residuo de palma. Todos estos residuos este carbón tiene un pH alcalino superior a 9. Cuando se lo incluye en el suelo, los materiales a dos concentraciones, a 1 y 2%, solamente un material, que es el residuo de la quinoa al 2%, aplicado hasta los 156 días, incrementa el pH de forma significativa con respecto al control. Los demás tratamientos no lo pudieron mantener. Y aquí esta prueba se hizo, por cierto, en dos suelos. Un suelo con un pH ligeramente alcalino y un suelo con un pH moderadamente ácido, ¿no? Sin embargo, todos los suelos incrementan la materia orgánica. Entonces, al final, lo que se obtuvo en este trabajo es que el biocarbón de quinoa, este número 3 al 2%, reduce el cadmio biodisponible en el suelo ácido y reduce el cadmio biodisponible en el suelo alcalino, pero solo el biochar de quinoa al 2% reduce el cadmio en la planta. Entonces, todos los biochars incrementaron la materia orgánica, pero solo el de quinoa al 2% mantuvo el pH elevado. Entonces, a esto nosotros le llamamos el efecto combinado del pH más la materia orgánica, ¿no? Esto lo observamos en suelos alcalinos como en suelos ácidos. También aplicamos ciertos tratamientos en fincas de cacao, especialmente aquí tenemos dos ejemplos. Nosotros tenemos 17 fincas, por tema de tiempo no voy a poder exponer todo, pero tenemos 17 fincas como estas. Aquí solamente están dos, suelos neutros y suelos ligeramente, moderadamente ácidos. Podemos observar que estos son los tratamientos en la finca 1, que es un suelo neutro, y en la finca 2, que es un suelo moderadamente ácido. Y podemos observar, estas son algunas fotografías. Esta es la aplicación de materia orgánica en el lado izquierdo y esta es la aplicación de carbonato de calcio en el lado derecho. Podemos observar que en la finca 1, suelo neutro, la aplicación de cal al 2% ya incrementa el pH después de 12 meses de aplicación del producto y lo mantiene a los 22 meses de aplicación de los productos. Y en la finca número 2, que es el suelo ácido, se observa que el carbonato de calcio a una dosis de 2 toneladas por hectárea o a 4 toneladas por hectárea después de 12 meses de aplicación incrementa significativamente el pH. Este incremento del pH lo hace en el perfil del suelo solamente hasta el 25 centímetros. Entonces, aquí hay un tema adicional de la morfología de raíz del cacao, porque el cacao tiene una raíz muy pivotante que puede penetrar hasta 2 metros de profundidad y apenas estamos modificando los primeros 25 centímetros. Con esto podemos observar que la concentración de cadmio en esa finca, en el suelo, finca número 2, el suelo ácido, reduce hasta el 50% de cadmio en la hoja. Sin embargo, debido a la gran variabilidad que existe entre los tratamientos, esta reducción aún no es estadísticamente significativa. Evaluando estos resultados, pero no en la hoja, sino en la almendra, en esta finca número 2, se observa que al mes número 22 ya existe una diferencia estadística significativa del tratamiento, y ese efecto es del 50%. Perdón, aún no existe diferencia estadística significativa, pero ese efecto ya es de 1.5 con respecto al control, es decir, 50% de reducción. Con respecto a la fertilización orgánica versus convencional, este trabajo lo hicimos en conjunto con los colegas del INIAP y de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Este es un sistema agroforestal de café donde se aplican diferentes dosis de fertilizantes orgánicos y convencionales. ¿Cuáles son esas dosis? Bajo convencional y alto convencional. Aquí está la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio aplicado en kilos por hectárea, y bajo orgánico o alto orgánico, es decir,
casi las mismas dosis del elemento, sí, pero la forma en que se aplica es diferente, ¿no? Estos son fertilizantes comunes y abajo son fertilizantes orgánicos en forma de compost. ¿Qué pasó en este tema con las propiedades del suelo? Observamos que las propiedades más significativas o que cambian estadísticamente después de 3 años de la implementación del ensayo, eso vale la pena recalcarlo, es principalmente la interacción entre el fertilizante aplicado orgánico convencional más el manejo, la sombra, si es un árbol de sombra o si es monocultivo, tiene una influencia en la capacidad de intercambio catiónico en los suelos, pero lo más importante, aquí podemos ver que el potasio, por ejemplo, es muy diferente en fertilización orgánica versus convencional, y el nitrógeno en el suelo es muy diferente cuando se maneja diferentes tipos de árboles. Vale la pena mencionar que todos estos árboles, el miroxilón, la inga y la eritrina, son fijadores de nitrógeno, ¿no? ¿Qué ocurrió cuando vimos la producción? Que la mayor producción se la obtuvo desde el punto de vista de sombra cuando se aplica fertilizantes convencionales y cuando está con la sombra, con el árbol conocido como chuncho, ¿no? El miroxilón. Y cuando hicimos un análisis de cuáles son esos factores que afectan la producción acumulada, observamos que el principal factor es el nitrógeno en la hoja. ¿Qué quiere decir esto? De que en este ensayo, a este tiempo, lo más importante fue la combinación entre el tratamiento convencional, en este caso alto convencional, y la especie que hacía sombra. Porque, ¿qué quiere decir? Que al final del día el nitrógeno, el elemento nitrógeno es el elemento limitante para la producción de café, ¿no? Y este árbol más el manejo de nitrógeno en fertilización alta, maximiza la producción, al menos en esta etapa temprana, ¿no? Bueno, como mensaje final, los suelos tienen la capacidad de sostener la producción de alimentos, sin embargo, también pueden contener ciertos contaminantes. El caso de cadmio en el cultivo de cacao es un ejemplo de importancia y hay que mantener la calidad de los suelos, particularmente factores como pH y materia orgánica, ¿no? Se puede recuperar estos factores, se puede recuperar los suelos para reducir la contaminación, pero estos procesos son lentos. Como vimos, hasta 22 meses recién se obtienen ciertos márgenes importantes de reducción y además que cuestan bastante dinero, ¿no? La fertilización orgánica a veces es sobreestimada, ¿no? Como algo positivo para el medio ambiente, pero puede comprometer la producción de los agricultores. Y también y hay muchos estudios que desmitifican este tema de que la fertilización orgánica contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, de pronto lo podemos dejar eso para la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Súper interesante. Bien, vamos a continuar con nuestro segundo panelista, quien es la doctora Daniela Peñafiel, docente e investigadora de la ESPOL en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, quien tiene un especial interés en los indicadores relacionados con la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Su formación académica se construyó inicialmente en Ecuador, en ESPOL, pero luego continuó internacionalmente en CONI, la Universidad de Ghent, en Biodiversity International, entre otros. Actualmente es la coordinadora en Ecuador de un consorcio para una maestría internacional en desarrollo rural, y su investigación doctoral se centró en evidenciar las contribuciones de los alimentos tradicionales a la diversificación de las dietas ecuatorianas. Sus investigaciones han cubierto el país ecuatoriano, mapeando dietas tanto en las regiones amazónicas como en la costa, en la región andina, y actualmente también en el archipiélago de Galápagos. Con ustedes, la doctora Daniela Peñafiel. Adelante, Daniela.
Muchísimas gracias, doctor Monsalve, por su presentación. Hoy mi trabajo de investigación, estoy compartiendo, vamos a ver. Sí, pero por favor ponerlo en modo presentación. Ya, perfecto. Mi presentación hoy se concentra en la contribución de plantas silvestres, no tanto de las cultivadas, pero las silvestres, para la nutrición y seguridad alimentaria. ¿Cómo vamos a presentar este Sembrando Ideas, no solo para investigadores, pero para también algunos estudiantes que veo que están conectados? Vamos a ver algunos antecedentes de cómo estas plantas silvestres contribuyen a la nutrición humana, conceptos básicos que necesitamos para hacer este tipo de investigaciones, por qué lo hacemos, cómo hacemos investigación aplicada en conjunto con otras universidades e institutos, y básicamente para motivarlos a que lo hagan de la misma manera y forman parte de nuestro network. Voy a mostrar los resultados de nuestra última investigación y conclusiones de ellas. Para empezar, un concepto súper básico al cual todos estamos familiarizados, que como humanos desde nuestro nacimiento necesitamos comer. Esta ingesta de alimentos puede venir de alimentos cultivados o de alimentos que vienen del bosque, que pueden ser silvestres. Desde la prehistoria lo hemos hecho, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Desafortunadamente, no todos tenemos el privilegio de consumir la cantidad y la calidad de alimentos necesarios para proveernos de estos nutrientes, y es por esto que el Objetivo de Desarrollo Sostenible se enfoca en reducir el hambre. Ojo, el hambre no solo en la necesidad de consumir cantidad suficiente de alimentos, pero también el hambre oculta, que es la deficiencia de micronutrientes debido a que consumimos alimentos vacíos en ellos, y los alimentos silvestres nos proveen mucho de estos alimentos. ¿Qué se hacía antes? Se hacía cacería, colección de frutos o alimentos silvestres en el bosque, y las personas traían esos nutrientes del bosque, como Eduardo nos decía, de suelos muy, muy ricos en nutrientes, con alimentos ricos en nutrientes que terminaban en los humanos. Pero no fue antes de 10.000 años antes de Cristo que las personas dejaron de ser nómadas, dejaron de ir tanto a los bosques y comenzaron a asentarse. Y esto dio origen también a la agricultura y a la domesticación de estas plantas. ¿Cuál es la combinación ideal? Como les decía, lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y deseamos continuar haciéndolo, es la combinación entre alimentos cultivados y silvestres. ¿Qué es un alimento silvestre? Son todas aquellas plantas que espontáneamente están en el bosque, no tienen que ser cultivados, de alguna manera son y forman parte del bosque o alrededor del bosque, y las personas lo usan para su ingesta alimentaria. ¿Qué es seguridad alimentaria? Como les decía, hace referencia de la disponibilidad de estos alimentos, no solo los silvestres, pero también los cultivados, y eso tiene que ser suficiente y estable. Tiene que darnos suficientes nutrientes para ser saludables. Pero ¿qué pasa con los alimentos de origen vegetal y animal que son silvestres? La cantidad de ellos se va reduciendo debido a que todo el bosque y toda el área silvestre alrededor del mundo está reduciendo también. Y es por eso que nuestro grupo de investigadores trata de conservar la idea de que los alimentos de origen vegetal, en este caso, son importantísimos, y es por eso que nuestros bosques necesitan ser preservados, porque ahí es donde se encuentran. Esta contribución no incluye solo nutrientes, los nutrientes que se encuentran en estos alimentos, pero también una base económica, la importancia social de las personas, generalmente indígenas, que viven alrededor del bosque o en el bosque, y la importancia ambiental, que es conservar estos recursos genéticos para el futuro. ¿Cómo realizamos una investigación aplicada con estos conceptos? Usamos este tipo de framework donde la matriz incluye componentes ambientales,
también de información e infraestructura. ¿Qué pasa con los alimentos silvestres? Pues no se les da prioridad, no son parte de trabajo participativo y solo son las comunidades locales que las seleccionan, las consumen y se mantienen in situ. Los datos de su consumo, importancia, contenido de nutrientes son muy limitados, son muy subestimados, son reportados. Incluso en la academia puedo decir que no le enseñamos a nuestros estudiantes la importancia de estos alimentos. Y como resultado existe muy poco financiamiento para investigación aplicada en este eje. Políticas públicas lo emite, generalmente lo omite, y hay poca infraestructura para, por ejemplo, procesos de post-colecta para tenerlos disponibles a los alimentos. ¿Qué hicimos en este caso? Justo al inicio de la pandemia nos reunimos un grupo de investigadores que tenemos experiencia en la medición de la importancia y los nutrientes en estos alimentos de origen vegetal silvestres y comenzamos a unir todos nuestros datos. Teresa Borelli, compañera mía en Roma durante mi estancia, Danny Hunter y Bowen Powell fueron mis supervisores en Biodiversity International, Celine Termonte fue mi colega durante mis estudios doctorales, Lucas Pauera en Praga, todos ellos nos sentamos y creamos este framework y comenzamos a tener los datos de todas las partes del mundo donde los alimentos silvestres contribuyen a la nutrición de las personas locales. En el caso de Ecuador fuimos los únicos, como SPOL, dando información. Tuvimos también colaboración de Penn State con el Centro de Investigación de Bosques y también del Royal Botanical Garden para usar los herbarios y poder identificar con nombres científicos las plantas, y nuestros colegas de Brasil y de Australia, quienes también dieron una contribución significativa. Alrededor de julio del 2020 ya tuvimos resultados, los enviamos para ser aceptados en septiembre del 2020 y lo publicamos un mes después. Así que durante la pandemia tuvimos bastante trabajo, estábamos muy motivados y como pueden ver en la parte derecha, nuestras métricas comienzan y siguen aumentando debido a que justo en la época de pandemia, personas que estuvieron aisladas y tenían un bosque cerca, fueron a buscar estos alimentos silvestres y basado en su consumo pudieron obtener nutrientes y energía necesaria para subsistir. Lo que no pudimos hacer muchos nosotros en las ciudades. Para presentarle un poco los resultados, lo logramos solo con un prerequisito. Todos usamos los mismos conceptos, los mismos indicadores y levantamos la información usando la misma metodología. Esto es lo único que nos permite hacer que nuestros resultados sean comparables en diferentes continentes y en diferentes países. ¿Qué logramos obtener? Estas tablas donde cada país presentó el alimento silvestre con nombre científico identificado en el herbario que les había mencionado, también con el nombre local en el idioma que se haya identificado, el uso de este alimento como fruta o como maní o como vegetales, y también el beneficio nutricional junto con la referencia para que puedan ir a esa otra investigación. El hábitat también fue identificado y también el peligro de extinción de estas especies, porque como podrán inferir, son alimentos que no se consumen muy seguido, no tienen una importancia económica, entonces tienden a perderse y podrían tender a extinguirse. Del lado derecho pueden ver nuestra contribución. En Ecuador conseguimos identificar estas 4 especies totalmente silvestres y que son consumidas. También identificamos la cantidad y los nutrientes en ellas. Así tenemos, si muchos los conocen, el sacha inchi, el garabato yuyo, el locma y la col de monte. También vimos resultados similares para Kenia, Marruecos, Nueva Guinea, Turquía, los mismos resultados. El nombre de la especie, el nombre local, el uso que se da, la contribución
en nutrientes, ya sean vitaminas o compuestos macro o micronutrientes, el hábitat en el que pertenece, el estatus de pérdida o domesticación y también fotos. Para concluir, ¿qué hicimos en este trabajo? Desarrollamos educación nutricional, que es mi área de expertise, y lo hicimos en todos estos países que contribuyeron con datos. Como les decía, usamos las mismas metodologías, el mismo indicador. Ahora nos pusimos de la mano a desarrollar educación nutricional. ¿Qué contribuye y qué contiene? Por ejemplo, los meses en los que se puede colectar estos alimentos silvestres, para qué sirven y el aporte nutricional. Así también técnicas de domesticación que ya se están practicando y cómo mejorarlas para que no fracasen en sus procesos de domesticación. También en cómo trabajar en el bosque, cómo colectar sin afectar el ambiente y el bosque. Y en la parte inferior derecha pueden ver nuestra contribución en Ecuador. Nuestra educación nutricional usa un elemento que es un canal que envía la información básicamente a niños, que es Chuyo, y él come sanito. Entonces, este elemento transfiere toda la información que se contenía en el conocimiento indígena de los bosques y se transfiere a niños por medio de mensajes educacionales donde los grupos de alimentos son presentados y también la forma de consumo de los alimentos silvestres. También nos enfocamos mucho en la educación con niños y participativa, donde ellos comienzan a probar estos alimentos silvestres y también nos indican, porque ciertamente los niños van a los bosques y juegan en el bosque y ahí es donde traen estos alimentos cerca al hogar y empiezan ellos también a trabajar en procesos de domesticación. Lucas es un experto en ese trabajo participativo y lo queremos también trabajar acá en Ecuador. Existen también técnicas y estrategias donde los niños involucran a los padres para ellos demostrar qué tan bueno es comer alimentos silvestres y para que ellos también lo hagan en diferentes generaciones. Y lo hemos hecho también con colegas brasileros del área amazónica y está funcionando bastante bien. Hemos sido exitosos, como les decía, nuestras investigaciones siguen subiendo en las métricas de revisión. Es un trabajo que inicialmente, como les decía, lo hicimos en la pandemia para demostrar lo importante que son los alimentos silvestres para la reducción del hambre, no solo para ingesta de macronutrientes, pero muy importante para la ingesta de micronutrientes, que son todas estas vitaminas y minerales que, como lo decía también nuestro panelista anterior, están en el suelo y necesitan estar en el fruto final y no sucede siempre en los procesos de agricultura tradicional. Se perdió un poco la presentación, solo quería concluir invitándolos a participar a nuestro proceso de admisión de la maestría en desarrollo rural. Tenemos esta maestría donde trabajamos en temas como desarrollo rural, SDG2 y otros objetivos de desarrollo sostenible como la reducción de la pobreza, el hambre y procesos educativos. Nuestros procesos de admisión están abiertos, me pueden escribir un correíto o también contactarnos por nuestra facultad de posgrados. Muchísimas gracias, doctor Monsalve, por su tiempo. Muchísimas gracias, Daniela, súper útil. Vamos a pasar con nuestro tercer panelista, pero antes de ello, les recuerdo que pueden ir formulando sus preguntas a cualquiera de nuestros panelistas a través del chat de Zoom. Así que como ya hemos tenido 2 presentaciones, seguramente muchos de ustedes ya tendrán algunas dudas, algunos comentarios. Entonces, por favor, no duden en irlas escribiendo en el chat del Zoom, que con gusto luego las canalizaremos a través de este conversatorio. Bien, vamos a proceder con nuestro tercer panelista, es el doctor
Milton Barcos, quien es ingeniero agropecuario con 2 maestrías en biotecnología y un doctorado en ciencias con especialidad en biotecnología de plantas en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias de la Vida de la ESPOL y también es investigador del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, CIBE, donde trabaja en la mejora del cultivo del banano. Desde el 2007 es jefe del Laboratorio de Bioproductos del CIBE, un área en donde se centra su investigación en la producción y caracterización química de biofertilizantes líquidos por técnicas de HPLC y GCMS. En el 2014 fue nombrado como jefe del Laboratorio de Bioremediación Ambiental del mismo centro, del CIBE, y desde entonces ha venido trabajando en temas de bioremediación microbiana, fitorremediación y elaboración de bioproductos. Es tutor de diversas tesis de grado y de posgrado y ha publicado varios artículos en revistas indexadas. Con ustedes lo dejo al doctor Milton Barcos. Adelante, Milton. Doctor. Creo que sí se ve, ¿no? ¿Sí se escucha? Sí, pero todavía no está compartida pantalla. Perfecto. Listo, ahí se ve la pantalla, pero perfecto, ahí está bien. Perfecto. Okay. Adelante. Ok, muchísimas gracias, bueno, doctor Carlos Monsalve, por la presentación realizada y por la oportunidad de poder participar en este Sembrando Idea que es titulado pues Hambre Cero, ¿no? Yo quiero empezar un poco mi exposición, bueno, hablando un poco sobre el descubrimiento de la diversidad de hongos micorrízicos arbusculares asociados a cacao, en este caso a Theobroma cacao y banano, ¿verdad? Y un primer paso hacia la obtención de biofertilizante y el desarrollo sustentable, en este caso de la agricultura. El contenido de mi presentación, pues básicamente voy a abordar 3 ejes principales. Uno de ellos es hablar sobre la ecología de los hongos formadores de micorrizas arbusculares, hablar sobre la importancia de las micorrizas arbusculares en los agroecosistemas y un poco comentar sobre la experiencia con este tipo de microorganismos bajo condiciones, en este caso bajo condiciones controladas desde CIBE, ¿no? Como bien hemos venido un poco conversando, yo creo que lo que comentó un poco el doctor Eduardo Chávez y la doctora Peñafiel, hemos venido hablando un poco sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que nos habla un poco sobre poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Si bien es cierto, yo veo pues este objetivo un poco ambicioso, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que todos quizás coincidimos en eso, pero no deja de ser alcanzable, ¿verdad? Es un objetivo que realmente yo creo que al que todos aspiramos, que realmente se pueda realmente lograr alcanzar hasta el año 2030 que están puestas estas metas, ¿no? Pero sí es cierto también que actualmente el sistema agrícola, tanto del Ecuador como a nivel internacional, está pasando por una situación bastante compleja debido a la subida, en este caso de los fertilizantes, en este caso sintéticos, ¿no, verdad? Como podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, vemos que existe un incremento tanto de la urea, del DAP, de los fertilizantes, en este caso a base de potasio, y que eso pues realmente podría poner un poco en riesgo al sector productivo, en este caso de nuestro país, ¿no? Para poder alcanzar los niveles de producción acostumbrados que se tienen y que realmente demandan, en este caso, el país, ¿no? Pero también lo veo como una oportunidad para que el agricultor pueda mirar que no solamente existe, como bien lo decían anteriormente los compañeros, que si bien es importante la fertilización sintética, pero que también existe otro tipo de enmiendas que podrían ser aplicadas al suelo, ¿verdad? Que son mucho más ecoamigables y sustentables y que podrían pues ayudar en esta circunstancia cuando realmente pues tenemos esta elevada alza de los nutrientes en este sector, ¿no? Entonces, nosotros desde CIBE
hemos venido trabajando en diferentes frentes. Y uno de esos frentes justamente es trabajar en microorganismos benéficos, ¿no? En esta pequeña sección yo un poco voy a comentarles de uno de los microorganismos que realmente son muy importantes realmente y que contribuyen positivamente a la nutrición de las plantas de manera general, ¿no? Que son en este caso las micorrizas, ¿no? Que no es otra cosa, sino que la asociación de ciertos hongos que se encuentran en el suelo, ¿verdad? Y que establecen una relación muy importante con en este caso con las raíces de las plantas. En sus inicios, pues, este tipo de interacción eran consideradas, pues, de naturaleza parasítica, y es hasta el año más o menos 50, la década de los 50, cuando realmente se da la verdadera importancia y se puede demostrar que esta interacción realmente no es realmente de naturaleza parasítica, sino más vale benéfica, una simbiosis benéfica. Y importante conocer que aproximadamente el 90% de las plantas terrestres pueden establecer este tipo de simbiosis, ¿verdad? Lo que ocurre realmente, pues en este caso las micorrizas son un tipo de microorganismos que están en el suelo, y cuando hay presencia de las raíces de las plantas, en este caso de las plantas, ¿no? Hacen esa interacción, el hongo lo que hace es ramificarse o introducir por el sistema de raíces, ¿verdad? Por los diferentes espacios intercelulares, ramifica todo o cubre, en este caso, todo el sistema de raíz, y luego se expande hasta la parte externa, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué se logra con esto? Con esto se logra realmente permitir que las plantas puedan absorber de mejor manera, en este caso, el recurso hídrico, en este caso el agua, ¿verdad? Pero también, en este caso, los macro y micronutrientes que se encuentran en el suelo, lo cual pues se traduce en un mejor desarrollo, en este caso para las plantas, y por ende una mejor producción. Existen diferentes tipos de micorriza. Yo realmente, por honor al tiempo, no voy a entrar en detalles. Yo solamente me voy a centrar en este sentido en el tipo de micorrizas que son las arbusculares, que son las que más aportan al sistema agrícola en general. ¿Y por qué aportan? Porque este tipo de microorganismos presentan diferentes tipos de beneficio. Uno de ellos, por ejemplo, como es, uno de ellos es, en este caso, por ejemplo, incrementan la tolerancia, por ejemplo, al estrés biótico, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, casi todos los cultivos presentan altos problemas, por ejemplo, por ataques de virus, ataques de hongos, ataques de nemátodos, que son plagas, pues, de relevancia económica en el sector agrícola, ¿no? Asimismo, este tipo de microorganismos, por ejemplo, incrementan la producción de hormonas de crecimiento, por ejemplo, que es un factor muy importante para el desarrollo de las plantas. Por ejemplo, producir auxinas, producir gibrelinas, que son compuestos químicos que aportan al desarrollo, en este caso, de las plantas. Favorecen la biodiversidad, que es muy importante, ¿no? Y benefician la sucesión vegetal. Eso quiere decir que entre más plantas hay, pues en este caso, pues vamos a tener una mayor biodiversidad, no solamente de este tipo de microorganismos, sino incluso de otros. Mejoran el enraizamiento y en este caso el establecimiento de las plantas, que es uno de los principales problemas que aquejan al sector agrícola en general, porque muchas veces existen plagas pues que dañan este sistema. Mejoran la calidad de los suelos. Sin ninguna duda, pues con eso también estamos contribuyendo a la sustentabilidad, que en este caso pues de los sistemas agrícolas, ¿no? Incrementan la tolerancia al estrés biótico, como es la sequía, la salinidad, metales pesados, que hablaba ahorita el doctor Chávez, por ejemplo. Incremento de la eficiencia de la fijación de nitrógeno en leguminosa, ¿verdad? Y también hay una mayor absorción, en este caso, de los microorganismos, de los microelementos por parte de las raíces de las plantas. Entonces, son varios los beneficios que realmente presentan este tipo de microorganismos cuando interactúan con las plantas. Por ejemplo, Ochoa en el 2010, él demostró en un artículo que publicó que las plantas que eran micorrizadas con este tipo las plantas de banano que eran micorrizadas con diferentes tipos de inóculo de micorriza, por ejemplo, vemos que las plantas que, por ejemplo, que se les inoculan micorrizas nativas, vemos que presentan una mayor absorción, por ejemplo, del elemento fósforo, en comparación, por ejemplo, con ciertos productos comerciales, incluso con el testigo, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que realmente existe un beneficio y que podrían ser utilizados este tipo de microorganismos para este fin, ¿no? Y eso se logra un poco porque cuando nosotros inoculamos este tipo de microorganismos en las plantas, estas permiten que se desarrolle más, en este caso su sistema radicular, que eso es muy importante para el desarrollo de las plantas, ¿no?
Desde nuestra experiencia en CIBE, nosotros hemos venido trabajando un poco bajo condiciones controladas, usando este tipo de microorganismos, por ejemplo, para ciertos cultivos, ¿no verdad? Una de las cosas que en sus inicios hemos nosotros tratado de estudiar un poco es la diversidad de estos microorganismos y de dónde los podemos nosotros capturar, de dónde los podemos nosotros aislar. Porque si bien es cierto, en Ecuador se ha estudiado muy poco este tipo de microorganismos y que presentan pues un gran beneficio, en este caso para la agricultura, ¿no verdad? En los estudios que nosotros hemos realizado, hemos encontrado que este tipo de microorganismos se encuentran, por ejemplo, abundantemente, se encuentran muchos géneros diferentes y especies, ¿verdad? Que se encuentran pues presentes haciendo interacciones con cultivos, en este caso de banano en estos ecosistemas agroforestales. Entonces, desde ahí hemos aislado este tipo de microorganismos y nuestra idea es no solamente aislarlo y estudiarlo, sino que podamos llegar a otro nivel, o sea, llegar al nivel de poder hacer o realizar un producto, un bioproducto que nos permita a nosotros poder aplicar este tipo de tecnología, pues, donde realmente se la requiera, ¿no? En ese sentido, hemos venido trabajando un poco para tratar de multiplicar este tipo de microorganismos, que no son tan fáciles, ¿verdad?, en comparación con otro tipo de microorganismos, pero hemos logrado que este tipo de microorganismos se multipliquen y elaborar un producto de base sólida cuyo ingrediente activo es, en este caso, pues las esporas y las hifas del hongo, y poder aplicarlo, pues en este caso, a los cultivos. Para esto nosotros hemos venido también trabajando de manera paralela, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente, con la finalidad de pedir la autorización para nosotros poder comercializar este producto ya de manera pues masiva, ¿no verdad? Entonces contamos también con ese permiso para poder realizar este tipo de trabajo. Y hay algo importante, ¿no?, de conocer que, por ejemplo, hay muchas empresas o fábricas, por ejemplo, biofábricas, que se dedican, por ejemplo, a la producción de plantas meristemáticas de banano. Y en el sistema de producción de plantas meristemáticas de banano, estas plantas pasan por diferentes fases o diferentes estadios. Y es justamente en las fases de aclimatación o endurecimiento y vivero donde necesitan justamente este tipo de tecnología, este tipo de microorganismos que permitan el fortalecimiento de estas plantas, ¿verdad? Para que cuando estas plantas pasen a campo, pasen ya fortalecidas y que no se vean fácilmente afectadas por los diferentes patógenos que se encuentran en el medio. Por ejemplo, como es el caso de los nemátodos, ¿no?, que es un tipo de plaga que realmente causa mucho problema en el sistema radicular de las plantas. Y no solamente esto, ¿no?, sino también otros problemas que nosotros, que toda parte de la audiencia conoce, por ejemplo, el tema cigatota negra, actualmente pues el tema de la amenaza del fusario. Entonces, las plantas necesitamos que vayan a campo, pero fortalecidas, ¿no?, con este tipo de microorganismos porque realmente los ayudan fuertemente. Nosotros hemos evaluado, como les comentaba, a nivel de invernadero y hemos podido observar que cuando nosotros aplicamos este tipo de microorganismos a las plántulas que crecen, por ejemplo, bajo condiciones controladas, estas logran desarrollar un sistema radicular mucho más fortalecido, un sistema de raíces mucho más largo que permite que las plantas absorban y tomen pues mayor cantidad de nutrientes en comparación con aquellas plantas, por ejemplo, que no tienen la inoculación de este tipo de microorganismos. Entonces, y esto a su vez se traduce, por ejemplo, en que las plantas puedan tener una mayor área foliar. Y al tener mayor área foliar, pues todos conocemos realmente lo que representa o lo que significa eso para el desarrollo de una planta, ¿no? Entonces, son algunas de las ventajas que realmente pueden presentar este tipo de microorganismos cuando son aplicados, en este caso, pues en cultivo, ¿no? Y también hemos estudiado no solamente en el tema, en este caso, de plantas, en este caso como el banano, ¿no?, sino también la hemos evaluado, por ejemplo, en otras plantas que son también de importancia, como es el caso de las cucurbitáceas, que muchas veces pues, son sembradas en suelos donde realmente los niveles de salinidad son un poco altos, ¿no? Y hemos evaluado, por ejemplo, este tipo de planta creciendo en concentraciones crecientes, en este caso de salinidad, por ejemplo, desde 2 decisiemens por metro hasta 16 decisiemens por metro, y podemos observar, por ejemplo, que las plantas que crecen bajo condiciones de la sal, por ejemplo, vemos que las plantas tienden a decrecer a medida que incrementan las concentraciones de sales en el sustrato. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos este tipo de microorganismos, las plantas no se ven afectadas, por el contrario, pueden crecer de manera casi que normal, ¿no? Entonces, y eso se debe en parte pues al
al microorganismo que está operando, en este caso, en el sistema radicular de estas plantas. Lo hemos hecho con elementos móviles, como en este caso es el sodio, pues es un elemento que fácilmente se trasloca desde el suelo hasta la parte aérea de la planta, pero también hemos trabajado con elementos, con metales pesados, en este caso como el plomo, que también es un elemento problema en diferentes espacios, ¿no verdad? Donde se hace agricultura. Y hemos observado también un patrón similar. Por ejemplo, vemos que cuando sembramos plantas, en este caso de melón, en diferentes concentraciones de plomo, a medida que aumentan las concentraciones, las plantas tienden a decrecer porque se ven afectadas, realmente se ven estresadas y entonces las plantas no pueden crecer de manera eficiente. Sin embargo, cuando aplicamos este tipo de microorganismos, vemos que eso realmente no ocurre, entonces el agricultor podría llegar a producir sin mayor problema cuando se presentan estas condiciones, ¿verdad? Y eso pues realmente pues es importante porque como lo demuestro en esta gráfica, en la siguiente lámina, eso se debe porque parte de estos microorganismos, en este caso las micorrizas como tal, logran que parte de los elementos químicos se queden retenidos en el sistema de raíces de la planta y no pasen hasta la parte aérea, ¿verdad? Entonces eso lo hemos visto, por ejemplo, trabajando con diferentes especies de melón, ¿no? En este caso una especie silvestre como es alamama y el melón, en este caso cultivable, y observamos, por ejemplo, que cuando se inocula este tipo de microorganismo, vemos que las plantas pues tienden a concentrar menor cantidad, de este elemento en la parte aérea y se acumula más muchas veces pues en el sistema radicular de las plantas. Entonces, esto realmente se traduce en un beneficio al momento de querer nosotros pues producir un elemento mucho más sano, ¿verdad? Y que incluso que los cultivos alcancen los niveles de producción que necesitan para poder, en este caso, pues que sea realmente rentable para el agricultor, ¿no? Y en parte, ¿por qué se logra, bueno, otros artículos un poco relacionados con este tema, por qué se logra esa parte de poder, ¿cómo se llama?, retener estos elementos químicos perjudiciales para las plantas? Una de ellos es porque este tipo de microorganismos tienen diferentes tipos de microestructura, ¿no verdad? Y como una parte biológica, también cuenta con muchos grupos químicos que se encargan en muchas veces, pues, de tratar de retener, ¿no?, de absorber, de retener, en este caso, este tipo de elementos que son perjudiciales para la planta y permitir que la planta pues, pueda desarrollar de manera correcta y sin verse altamente afectado por este tipo de elementos que son realmente perjudiciales, ¿no? Y hemos conversado un poco con el doctor Chávez, justamente pensando un poco, tratar de aprovechar este tipo de microorganismos, establecer ensayos, por ejemplo, para ver qué ocurre con el cacao, ¿no? Como justamente él ya lo comentó anteriormente, cacao es una planta que está reportada que tiene esa capacidad de acumular el cadmio, por ejemplo, en su sistema foliar e incluso traslocarlo hasta el fruto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Es tratar de ver que este tipo de microorganismos puedan retener este tipo de elementos químicos a nivel de su sistema raíz y que no pase hasta la almendra y por ende porque llegue hasta el fruto, ¿no? En este caso es el fruto y los productos, en este caso, procesados que nosotros consumimos. Existen evidencias, por ejemplo, de que este tipo de cultivo pues, es fácilmente pues, se puede micorrizar, ¿no verdad? Con este tipo de microorganismos, alcanzan, pues como vemos en esta gráfica, vemos que muchos cultivos que han sido, en este caso, inoculados con este tipo de microorganismos, alcanzan porcentajes de infección por encima, por ejemplo, de casi del 60%, lo cual es muy importante, ¿no? Para el desarrollo, en este caso de las plantas, y si quisiéramos como una medida paliativa para tratar de retener ciertos elementos que son peligrosos, pues también sería muy importante, ¿no? Este tipo de datos. Un poco en el afán de querer realmente llevar esto a otro nivel, hemos venido un poco trabajando con otros investigadores de universidades como de la IKIAN, como es el doctor Leopoldo Naranjo, en Yachay con la doctora Verónica Sandoya, tratando de establecer una red, que sea la primera red ecuatoriana de investigación en micorrizas, para poder estudiar un poco más este tipo de microorganismos, poder darle un impulso a este tipo de área que ha sido poco estudiada, como lo comentaba, en nuestro país, y que realmente al final del día pues veamos cristalizar este tipo de investigaciones y puesta en campo, ¿verdad? Y que realmente sirvan para, en este caso, pues, para lo que nosotros proponemos, ¿no? En este caso, como comentamos un poco con el tema de seguridad alimentaria, incluso que sirva también para suplir, en este caso, las demandas de nutrientes en los cultivos, ¿verdad? Que todo eso realmente al final del día se ve traducido en beneficios, no solamente para el agricultor, sino en un beneficio para toda la comunidad en general. Para ir concluyendo, pues bueno, es muy importante el estudio de los hongos formadores de micorriza, dado que Ecuador pues, es un país megadiverso, ¿no? Y por lo tanto, pues contamos con una gran diversidad de este tipo de microorganismos, y las micorrizas pueden ser usadas en los sistemas de producción, haciendo sustentable, ya que estos microorganismos
fortalecen a los cultivos pues al mejorar las propiedades del suelo y porque proveen los nutrientes esenciales para los mismos. Entonces, considero realmente que este tipo de tecnología realmente debe ser, ¿cómo se llama?, implementada y puesta en este caso a servicio de la comunidad por la importancia realmente que reviste, ¿no? Que no solamente lo digo yo, sino realmente los reportes científicos que están en las diferentes pues, bases de datos, ¿no? Es un poco lo que quería compartir con ustedes. Bueno, agradecerles a todos por estar acá, a CIBE, a FCB, al Decanato de Investigación, a la EXPOL, por permitirme trabajar en este tipo de líneas de investigación y por abrirse estos espacios donde uno podrá conocer un poco a los compañeros en lo que uno está trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Milton. Bien, habiendo recibido ya las 3 presentaciones, entonces vamos a pasar a la sección de preguntas del público, para lo cual vamos a dedicar varios minutos. Así que, por favor, si todavía no se han animado a hacer sus preguntas por el chat, no duden en hacerlas, que con gusto las pasaremos a los panelistas. Comienzo yo haciendo una pregunta para nuestros 3 panelistas, dado que el tema que nos une es hambre cero, e idealmente quisiéramos que no solo en el Ecuador, sino que en el mundo entero realmente no hubiese hambre en la población humana, pero sabemos que nuestro país sí que sufre de eso. Entonces, si de ustedes dependiese, tuviesen la capacidad de hacerlo y de proponer y saber que se los van a aceptar, definir una política pública para el país ecuatoriano, no para el Ecuador, ¿cuál sería esa política pública orientada al hambre cero desde la visión de la investigación que ustedes están llevando a cabo? Entonces, no sé si comenzamos primero con Eduardo, vamos en el orden en que se presentaron. Eduardo, luego Daniela y luego Milton. Claro, Carlos, con gusto. Yo pensaría que lo primero que deberíamos de focalizar en política pública es acceso a los alimentos. Es común cuando uno sale al campo, a una finca, a tomar muestras o algo, ver alimentos que se desperdician en el suelo o que de pronto el productor ni siquiera le interesa colectar porque el precio es muy bajo. Entonces, de alguna manera, establecer ese uso o el consumo de esos alimentos que al final terminan desperdiciándose, ¿no? Entre comillas, desperdiciándose porque al final caen al suelo y generan un reciclaje de nutrientes, pero no son aprovechados para su uso, para lo que debería de ser, ¿no? El segundo es el tema de calidad del alimento. Para mí, nosotros estamos siempre enfocados en cantidad, tener o suficiente número de cosas de un bien, por ejemplo, de un servicio, pero nunca nos preguntamos sobre la calidad de lo que estamos adquiriendo o lo que estamos consumiendo. Pero como traté de poner en mi presentación, muchos de estos elementos contaminantes son de importancia porque afectan la salud de las personas. Entonces, si consumimos altas concentraciones, tenemos suficiente arroz, pero ese arroz tiene problemas de arsénico o de cadmio, al final hay que preguntarse si el hambre cero va a mejorar la salud o va a empeorar la salud, ¿no? Entonces, para mí serían esas 2 principales temas incluidos en política pública, el aprovechamiento de estos recursos que no se utilizan. Para mí, por ejemplo, en época donde tenemos mucha naranja, la naranja hasta se desperdicia. En países como Estados Unidos, las zonas de producción de naranja, siempre hay una fábrica de jugos de naranja, por ejemplo, ¿no? Para aprovechar la fruta al máximo. Entonces, para mí ese tema es un tema interesante, yo creo, digamos, de inclusión. Sí. Muchísimas gracias, Eduardo. Daniela. Doctor Monsalve, de mi lado puedo decir que la Constitución ecuatoriana pues, es un poema para la conservación de recursos naturales. Introducimos nuestros conceptos de seguridad y soberanía alimentaria que inicialmente los presenté en esta charla. Más bien, mi recomendación sería para que, basado en nuestra Constitución, que es lo más alto y debemos respetar para regirla, pues que hayan intervenciones a nivel de provincias para empoderar el consumo
Y ratifico, la educación nutricional, muchas de las preguntas que también nos pusieron en el chat, la educación a nuestros consumidores, tanto como lo mencionó Milton y Eduardo, pues vamos a consumir arroz porque nos gusta, porque somos costeños, o vamos a consumir papas porque somos serranos, o vamos a ir a la Amazonía a consumir garabatuyuyos, o en Galápagos a consumir café o cacao, pues tenemos que estar educados para saber qué tan riesgoso y de dónde vienen nuestros productos. Existen las políticas públicas, pero no se implementan. Mi recomendación sería iniciar con la academia, con nuestros estudiantes y enseñarles bien cómo regirse a estos artículos desde la Constitución hasta la implementación de intervenciones a nivel local, provincial, y luego educar al consumidor para que también podamos pues pedir al productor y forzarlos a que se cumpla lo que en las políticas están ya, como les decía, es un poema, es divino hablar de políticas públicas de soberanía alimentaria en Ecuador, usarlo está ya, pero no se implementa. Entonces es también, nosotros como academia tenemos esa responsabilidad y como consumidores no necesitamos tener un PhD o una maestría para saber qué elegir en nuestra percha. Ir al mercado, no siempre ir al jugo, como decía Eduardo, de una fábrica, pero poder ir al mercado y tener y saber que los pequeños productores también nos pueden dar estos jugos, de dónde vienen. No tiene que estar con un certificado. Y esto sí lo podemos hacer con educación. Gracias, Daniela. Milton. Sí, la verdad que una de las cosas que yo he podido observar desde donde me muevo, ¿no? En los diferentes espacios que trabajo, una de las cosas que a mí me parece muy importante es que se comience a trabajar un poco con el tema de la diversificación, en este caso la diversificación de productos, ¿no? Me parece muy interesante lo que justamente comentaba Daniela hace rato en su exposición, ¿no? A veces existe una saturación y eso pasa mucho, la generación de residuos, que podemos llamar de ciertos productos como el banano, porque nos hemos enfocado solamente en ciertos productos particulares, ¿verdad? Cuando existe realmente nuestro suelo, son muy ricos, ¿verdad? Y que dan, podemos nosotros sembrar una diversidad, que en este caso de especies de plantas, que podrían ayudar justamente en este sentido a la nutrición de las personas. Sin embargo, a veces nos limitamos solamente en tratar de sembrar lo mismo, y eso se lleva también a nivel de campo. Usted generalmente ve, por ejemplo, el agricultor sembrando solo maíz o sembrando solo arroz, cuando realmente esos espacios dan para sembrar otro tipo de cultivo, y que no solamente va a beneficiar en este sentido a la nutrición de ellos, sino también incluso a la nutrición de todas las personas. Entonces, creo que se debe trabajar más en este caso los ministerios que están un poco, trabajan en esa línea, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que es uno de los que está, creo que, encargado o es el encargado de este tipo de accionar, trabajar en esa dirección, ¿no? Trabajar en la diversificación, en este caso, de los productos que se cultivan a nivel de campo, para evitar justamente un poco la saturación de recursos. Muchas gracias. Tenemos por parte de nuestros asistentes unas preguntas para todos ustedes. Vamos a comenzar por unas preguntas que están formuladas para el doctor Eduardo Chávez. Eduardo, nos están preguntando hasta qué profundidad se evidencia el cadmio en los embrios ecuatorianos, supongo yo. Y también si se pueden realizar enmiendas de pH en los diferentes perfiles de suelo. Sí, Carlos, gracias. Este tema del cadmio en el perfil de suelo es algo es un estudio que actualmente lo estamos desarrollando. Es mucho más complejo que decir en qué profundidad está solamente, sino cuál es la forma en la que está y si esa forma es disponible para la planta o no. Entonces, normalmente en suelos, por ejemplo, de la costa o que tiene intrusión marina, se va a encontrar en la roca parental a 2 metros de profundidad concentraciones de cadmio que pueden ser superiores a las que se encuentran en la parte de arriba, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿se puede hacer enmiendas que incrementen el pH? Existen, ya no necesitamos inventar eso. El problema es que el cacao, como ustedes pudieron observar en mi presentación, la mitigación se la hace en fincas productoras, ya que tienen cacao sembrado. Nuestra única alternativa es
aplicarlo en la parte superficial. Entonces, eso limita que la enmienda penetre en las profundidades del suelo, donde posiblemente también haya cadmio. Como vimos en uno de los resultados, el pH cambia en los primeros 25 centímetros, pero ¿qué pasa más abajo de esos 25 centímetros? Nada. Entonces, no podemos incorporar la enmienda con maquinaria ni nada porque arruinaríamos las raíces de las plantas. Gracias, Eduardo. Una pregunta para la doctora Daniela Peñafiel, aunque en cierto modo creo que ya la abordó en su mención anterior, pero de todas maneras probablemente pueda profundizar un poco más sobre el tema, ¿no? ¿Cómo superar la barrera para lograr la alimentación en zonas urbanas con productos que provienen de los bosques? Por ejemplo, el chontaduro es altamente proteico y solo se lo consume en la zona oriental. Debo manifestar que, por ejemplo, yo sí he probado el chontaduro, no en Ecuador, sino en Colombia, y la verdad es que juega mucho también en la costumbre palativa de uno, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar esto? Yo creo que Daniel hablaba de empezar a educar, pero también viene un poco el tema de los gustos personales adquiridos ya por nosotros los humanos, ¿no? Adelante, Daniela. Efectivamente, doctor Monsalve, la respuesta es la educación. Y basado en su experiencia, pues, con nuestra muy deliciosa fuente proteica, les puedo decir que el tipo de educación nutricional que nosotros hacemos o que la gente escucha piensa que la educación es solo leer algo y tener pues una cátedra de aquello, pero no lo es así. Eso es lo que se hacía 20 años atrás o 15 años atrás tal vez. La educación nutricional que nosotros hacemos actualmente envuelve tres niveles, que es el del individuo y la parte cognitiva, luego viene la parte social. Entonces, en la del individuo y la parte cognitiva sería mostrarle pues, los beneficios del consumo de alimentos que son extraños para las personas, y luego viene una parte social, que es la que apuesto que fue la que usted estuvo en Colombia, pues fue un amigo, alguien muy cercano a usted que emocionalmente estaba ligado con usted, que le ofreció probarlo. Entonces, si usted ve que alguien lo prueba, pues usted también lo prueba. Ese es nuestro segundo nivel. Y también funciona a nivel de familias, amigos, peers, parejas. Entonces, recomendación para todos, si tenemos parejas saludables, guess what? También vamos a ser saludables. Si comemos todos en SPOL saludables, pues todos vamos a ser saludables, nuestros estudiantes, nuestros profesores. Y luego viene un nivel más externo, que es el de política pública, que les decía, que infiere mucho en el consumo de estos alimentos. Entonces, ¿qué hacemos con las zonas rurales que están bastante distantes a la zona urbana? Pues acercarlas, y es esto donde decíamos que, por ejemplo, las ferias de alimentos es un espacio de educación nutricional, donde se da la parte cognitiva, se presentan ventajas y beneficios, las personas adquieren conocimientos, pero también los prueban y se incrementa la parte social, ese link que hace falta entre la parte rural y urbana, que también lo ha mencionado indirectamente Eduardo y Milton, es por qué las personas en las zonas rurales no tienden a comportarse como las personas en las zonas urbanas. Pues porque desconocen, pero lleven a una persona de una zona urbana a la zona rural a consumir alimentos, y el mejor ejemplo fue durante la pandemia. Todos sentimos hambre, entonces, ¿dónde estaba el alimento? Pues en la zona rural. Y ahí explicarle a las personas, sentarse debajo de un árbol de naranja y comerlo, es una emoción tan fuerte que cuando existe la necesidad, y por eso usamos modelos específicos de comportamiento, se crea este primer vínculo, que es la educación sostenible y saludable, y es así como lo queremos hacer para todos los otros alimentos, pues para buen chocolate hecho de cacao sin cadmio, para buen arroz sin metales pesados, para proteína de grillos, chontaduros, para garabatos yuyos, you name it, we have it. Son muy, muy, muy raros porque son silvestres, pero repito, nuestro mejor ambiente como de laboratorio fue en la época de la pandemia, donde las personas, cuando en realidad tenían hambre, recurrieron a las zonas rurales. Y ahí empezamos a educar y ahí empezamos a hacer súper lindos experimentos sociales. Pero la educación, por favor, no es solo recibir conocimiento. La educación nutricional del siglo XXI es
ambiente, personas, conocimiento, social, emociones, obviamente el gusto, si ya no te gusta, pero también hay reglas. Si lo pruebas 9 veces y no te gusta, pues ya no lo vas a comer. Pero a la tercera y a la quinta ya con algunas técnicas de asado y de cocción, todos estos alimentos tienen un mejor sabor. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a una pregunta para Milton Barcos, donde nos consultan lo siguiente. El género Inga, guavas, tiene la mayor concentración de micorrizas arbusculares. ¿Se puede canalizar investigación al respecto? ¿Se le está haciendo, Milton? Sí, bueno, realmente las leguminosas, en este caso pues la guava es una leguminosa, ¿verdad? Es una planta que hace interacción con este tipo de microorganismos, ¿verdad? No solamente este tipo de árbol, realmente en los sistemas agroforestales, por eso es donde podemos obtenerlo, en este caso, pues una mayor cantidad o mayor diversidad podemos encontrar de este tipo de microorganismos, porque existe una gran cantidad de especies, ¿no es verdad? Que donde está la diversidad, pues ahí realmente abunda todo, ¿no? Pero es factible, o sea, es factible, en este caso, pues, este tipo de especie, como es la especie de la guava, es una especie que realmente se la usa mucho en los diferentes sistemas agroforestales, y eso primero, pues, es importante, ¿no? Porque es una especie que también establece interacciones con otro tipo de microorganismos, como son bacterias del género Rhizobium, ¿verdad? Pero a la vez también hace interacciones con este tipo de microorganismos, ¿no? Entonces, si alguien quiere trabajar con micorrizas provenientes de esta especie, pues eso es dable, ¿no? Eso es dable porque es una especie, como les digo, que generalmente pues se la usa justamente en los sistemas agroforestales, ¿verdad? Como cacao, incluso en café se lo utiliza muchísimo una especie porque presenta muchas ventajas. Y poder obtener en este caso microorganismos de esa naturaleza, pues estaría bien, porque ya usted está sacando un microorganismo que está adaptado a un agroecosistema, ¿verdad? Que no es lo mismo, por ejemplo, sacar una micorriza a partir de una mina de cadmio, una mina de mercurio, una mina de plomo. O sea, si puedo sacar en este caso un microorganismo que ya está adaptado a un ecosistema, eso sería mejor. Entonces, eso está bien. Muchas gracias, Milton. Una nueva pregunta para Daniela Peñafiel. ¿Qué parámetros analizaron ustedes en su investigación para evaluar la calidad de los alimentos silvestres? Indica quien hace la pregunta de que consulta esto porque de eso dependerá la calidad de los suelos del entorno, ¿no? De hecho, hace un par de años la persona que pregunta ha participado en un estudio donde se analizó la calidad de setas y hongos silvestres y no era recomendable consumirlos porque tenían un alto contenido de Hg. Efectivamente, Samantha, cuando nosotros hacemos este tipo de estudios, y lo mencioné en la metodología, el primer paso es acordar de que todos medimos el mismo indicador. ¿Qué pasa al momento de trabajar con alimentos silvestres? Y también lo mencioné en mi charla, es que muy poco financiamiento se da a este tipo de proyectos. Entonces nosotros priorizamos dependiendo de los términos de referencia o nuestro ente financiero, y lo primero que llevamos al laboratorio son, en el caso de tus hongos y setas, hacemos macronutrientes. Lo primero que nos piden siempre es macronutrientes. Es la contribución, para saber la contribución de carbohidratos, proteínas y grasas. Porque eso es lo que siempre se refiere directamente a hambre cero, a reducción del hambre. Cuando ya tenemos un poquito más de financiamiento, vamos a micronutrientes y luego vamos a metales pesados, que es más o menos lo que es el expertise de Eduardo. Eduardo puede saber que no es fácil obtener financiamiento para metales pesados, al menos que sea un rubro alto, como cacao y café. Pero en el momento que trabajas con estos alimentos silvestres, ya sean de origen animal o vegetal, eso nos limita. En el momento que nosotros sí tenemos financiamiento para hacerlo todo, pues llevamos al laboratorio, y como tienen que ser certificados también, el método de la OAC, los primeros que hacemos son carbohidratos, proteínas y grasas. Luego hacemos micronutrientes, vitamina A, D, E, K, que son las que más deficiencia presenta la población. Y luego vamos a metales pesados. Me encanta saber que has hecho esta investigación con metales pesados en hongos silvestres, porque tienes razón, se recomienda el consumo, se recomienda ir a buscarlos en los bosques. En Europa lo hacemos mucho, pero tenemos esa pequeña falla, que si el suelo está contaminado, pues
esos alimentos silvestres van a llevar, acarrear esto. Ahora, el consumo, la cantidad está directamente relacionada a el grado de contaminación que tengas si estás dentro de los parámetros. Te puedo decir que si vas 2 o 3 veces al año a comer honguitos silvestres, no vas a tener una gran carga de mercurio, pero sí es importante, como lo mencionas, saber qué grado de metales pesados hay en nuestros alimentos silvestres y también los macro y los micronutrientes. Como te decía, lo importante es siempre tener la misma metodología para así poderlos comparar en diferentes países y tal vez a futuro podamos tener un poco más de financiamiento para hacer metales pesados en nuestros alimentos aquí en Ecuador, los silvestres. Pues. Gracias, Ángela. Se los puedo llevar a Eduardo al laboratorio ya que somos vecinos y él me ayuda con la determinación de ellos a un precio más módico. ¿Qué te parece, Eduardo? Bueno, de eso se trata el Sembrando Ideas. Se trata de crear espacios para que otras personas conozcan la investigación que ustedes hacen y de repente surjan nuevas sinergias de investigación tanto con gente de la misma SPOL o con gente de fuera de la SPOL, ¿no? Así que aquí, bueno, podría haber una interacción Daniela, Samantha, Eduardo a futuro, ¿verdad? Y como decanato de investigación, con mucho gusto estamos dispuestos a apoyar en lo que se pueda con este financiamiento, para que Eduardo no sufra mucho tampoco. Somos colegas, Eduardo. Somos vecinos. Bueno, una pregunta para Milton Barcos. Va en el sentido de si se podría decir que, a ver, se me fue, ya, si se podría indicar que los hongos micorrízicos arbusculares son promotores de crecimiento para las plantas y pueden trabajar como agentes de control biológico. Sí, este tipo de microorganismo está reportado que ayuda o que ayuda a la producción, en este caso, de ciertos elementos que pueden ser, pues, o que ayudan a las plantas, pues, a su desarrollo, ¿no? En sí ya decir que en este caso, por ejemplo, las micorrizas como tal ayudan a una mayor absorción, en este caso, de macronutrientes y de micronutrientes, pues ya eso ya ayuda justamente a que las plantas puedan crecer de mejor manera, ¿no? O que se desarrollen de mejor manera. Pero no solamente eso, sino que también hacen unas interacciones con otro tipo de microorganismos, ¿verdad? Que permiten, por ejemplo, que se estimule el desarrollo justamente de ciertas sustancias conocidas o reportadas como promotoras de crecimiento, ¿no? Como comentaba en la exposición, por ejemplo, del caso de auxina, del caso de igevirelina. Entonces, este tipo de microorganismos justamente beneficia, ¿no? O ayuda con ese tipo de compuestos químicos para que las plantas pues, puedan tener un mejor desarrollo. Entonces, sí, este tipo de microorganismos pues ayudan justamente y son considerados, o se los puede considerar dentro de los microorganismos promotores de crecimiento vegetal porque realmente esa es una de sus funciones, ¿no? ¿Puedo comentar algo, Carlos? Sí. Sí, adelante, Eduardo. Respecto a eso. Yo solamente quisiera aclarar que el tema, por ejemplo, de las micorrizas son bastante específicos, ¿no? No es un tema de que todas las plantas pueden ser micorrizadas. Hay ciertas plantas que no tienen sinergia con la micorriza y hay ciertas condiciones de suelo que permiten que las micorrizas hagan mejor su trabajo o no. Por ejemplo, está totalmente comprobado que una fertilización de fósforo reduce la concentración de raíces micorrizadas. Entonces, suelos calcáreos tienen problemas suelos ácidos en algunos casos presentan problemas para justamente micorrizarse. Entonces, hay varias cosas, lo que de pronto el mensaje es, todas las plantas pueden micorrizarse en cualquier condición, hay ciertas cosas muy específicas en la parte microbiológica que hay que ser bien precisos, ¿no? Solamente eso, vamos después a llevarnos la idea de que cualquier cosa microbiana en las plantas, en cualquier condición, vamos a tener el mismo resultado que Milton de pronto presentó. No, sí, es importante lo que comentas, ¿no? Justamente, por ejemplo, plantas del género, de la familia, perdón, cucurbitáceas, no cucurbitáceas, de las brasicáceas, perdón, todas las brásicas,
por ejemplo, existen reportes que no hacen interacción con este tipo de microorganismos. Y justamente por eso queda un 10% más o menos de plantas, en este caso terrestres, que no establecen simbiosis con este tipo de microorganismos, ¿no? Y como bien lo dices, Eduardo, existen ciertas condiciones, ¿no? ¿Verdad? Que te podrían limitar quizás la interacción con este tipo de microorganismos. Sin embargo, es importante, ahí sí es importante, que antes un poco me preguntaba uno de los participantes, tratar de sacar los microorganismos de las condiciones, en este caso, si estoy frente a un suelo ácido, tratar de sacar micorrizas, por ejemplo, de suelos ácidos, porque se supone que son microorganismos que están adaptados a esas condiciones edáficas, ¿verdad? No podría quizás yo llevar, quizás no va a tener la misma respuesta si yo saco, por ejemplo, este tipo de microorganismos de un suelo alcalino y los quiero pasar a ácido o viceversa. Entonces, es importante, ¿no? Eso que siempre se trate de buscar el microorganismo en este caso, en las condiciones edáficas donde yo lo vaya a aplicar, ¿no? Entonces, eso sí es importante dejar claro. Antes de dar paso a una pregunta que creo que quiere hacernos Ernesto Jaramillo, quisiera aprovechar para hacer una pregunta con base a la conversación que acaban de tener Milton con Eduardo. Justamente en los últimos días se ha visto en las noticias también, y también en discusiones que hemos tenido con algunos agricultores aquí en ESPOL, de la dificultad para acceder a fertilizantes, ¿no? Y lo cual está dificultando la labor agrícola en nuestro país. Dado que quizás en el sector litoral el principal producto definitivamente es el banano, entonces consultaría si en este caso este producto, que es el banano, y dadas las características de los suelos, que fundamentalmente son los de las provincias del Oro y Guayas, quizás algo por ahí Santa Elena, les pregunto yo si en este caso se podría pensar que la micorriza podría ofrecer una opción, y qué tan avanzados estaríamos como para que esa pueda realmente ser una opción. Sí, lo que he comentado un poco, ¿no? Y creo que comparto mucho lo que comentaba, creo que fue una de las conclusiones, si no me equivoco, lo que comentaba el doctor Chávez, ¿no? Donde él decía que realmente a veces no podemos solamente casarnos con la idea de que los productos orgánicos, perdón, de los fertilizantes orgánicos como que es lo mejor, ¿no? Sino que también siempre hay que darle en este caso, ese crédito a los fertilizantes sintéticos. Yo creo que en este sentido, en este momento que estamos viviendo tiempos de escasez, en este caso de fertilizantes, es válido, es válido. Yo he conversado con muchos tipos de agricultores y una de las cosas que ellos están buscando mucho es que se ofrezcan alternativas para poder suplir de cierta manera, no digo que se va a suplir las demandas nutricionales, en este caso del cultivo banano, porque es un cultivo muy exigente en fósforo, potasio, ¿verdad? Entonces va a ser un poco complicado. Pero este tipo de microorganismos, por ejemplo, podría aportar, yo creo que de manera significativa, justamente en la nutrición de este tipo de cultivos, ¿no? Porque básicamente, al menos las micorrizas están especializadas en que la planta pueda tomar ese fósforo que está en el suelo, que muchas veces no está disponible para la planta, que muchas veces ya las raíces de las plantas no lo pueden tomar porque las condiciones no son las adecuadas. Pero este microorganismo, como tiene unos filamentos, veamos a las hifas del hongo como unos microfilamentos, ¿verdad? Que permiten sacar a estos elementos que muchas veces están secuestrados en la matriz del suelo, hacer lo que esté disponible para la planta, porque aparte también ellos excretan ciertos ácidos que hacen que se libere ese elemento que está ahí secuestrado en la matriz del suelo. Entonces, desde mi punto de vista, considero que es una alternativa que podría explorarse para ponerlo a la disponibilidad, en este caso de los agricultores, porque le va a ayudar siempre, o sea, que va a ser algo que de repente el agricultor va a querer ver algo así como que a corto plazo, ya ver, por ejemplo, el cambio en la planta, quizás que no lo va a ver, pero esto se va a traducir a largo plazo. Muchas gracias, Milton. Damos paso a Ernesto Jaramillo, creo que es del Ministerio de Agricultura, a que haga una pregunta que él quiere hacer o una contribución que él quiere dar. Adelante, Ernesto. Hola, buenos días. Un cordial saludo de parte de Ernesto Jaramillo, director distrital de MAG Galápagos. Bueno, más que una pregunta, era una felicitación por el trabajo que están realizando al equipo técnico de la ESPOL, estimada doctora Peñafiel, doctor Monsalve, doctor
barcos. Un gusto escuchar estos aportes que están haciendo para el tema productivo. Como bien mencionaba la doctora Peñafiel, aquí en Ecuador tenemos la normativa, tenemos el marco legal para la implementación de estas estrategias que van en beneficio del sector de la alimentación. Si bien el objetivo ahora es hambre cero, eso va un poquito más allá, no solamente es hambre cero, también es una alimentación sana, que es responsabilidad de todos contribuir a este fin. Como Galápagos tenemos muchas limitaciones y también restricciones, y una de esas es llevar justamente este tipo de tecnologías al territorio. Y justamente ustedes son ese engranaje para poder lograr este marco legal, ¿no? Que es lo que nos está faltando muchísimo a nivel nacional para poder trabajar de esta manera. Yo les invito, con estos resultados que hemos tenido aquí, que son muy buenos, y que lo podemos aterrizar en territorio, específicamente en Galápagos, para seguir trabajando en estos temas y poderlos llevar y mejorar. Se ha vislumbrado que hay mucho trabajo por medio para poder lograr este fin. Uno de esos, como mencionaba la doctora, es el tema de los análisis, conocer primero cómo estamos, el tema de los metales pesados, el tema de los contaminación en productos alimenticios. En Galápagos hemos hecho algunos estudios y conocemos que tenemos presencia de aluminio en el suelo, y esto también es una limitante para la producción, ya que sí inhibe la absorción de ciertos elementos. Entonces, eso, como también mencionaban, es un complemento para la fertilización convencional, ¿no? Es un complemento porque estos organismos contribuyen a mejorar esa absorción de los elementos que ya tenemos en el suelo, pero por estos metales que se presentan, se los inhibe. Entonces, yo lo veo con muy buenos ojos, este estudio que han realizado, y nuevamente me gustaría implementarlo en territorio, y vamos a trabajar para poderlo realizar. Y me gustaría mucho contar con este equipo que es muy bueno en este tema, ¿no? Entonces, eso más que todo, muchas gracias por la presentación, y estamos a las órdenes para seguir trabajando en este tema. Muchísimas gracias, Ernesto, y cómo no, por supuesto. Misionalmente, la SPOL tiene que orientar su investigación hacia la solución de los problemas de nuestro país, y principalmente del litoral ecuatoriano y también de Galápagos, que nosotros le hemos incluido como parte de nuestra misión como institución. Y por eso es que no solo a través de Daniela, sino también de otros grupos de investigación, tenemos presencia en las islas. Así que con mucho gusto podemos conversar y colaborar con ustedes para llevar adelante esas iniciativas en Galápagos. Buenísimo que nuestros investigadores con gusto querrán colaborar. Voy quizás a terminar con una pregunta final para Daniela, en el sentido de la pregunta que ya había abordado, pero desde el punto de vista de educación. Como mencionaba, los Sembrando Ideas también buscan el pensar en crear nuevas sinergias, ¿no? Y estaba pensando que otro medio de llevar, por ejemplo, el chontaduro a la población urbana puede ser a través de la agroindustria. Y en el Ecuador, y en particular en SPOL, tenemos excelentes investigadores en el área de alimentos. Entonces, ¿por qué no pensar en productos que sí sean quizás de una fácil llegada al ciudadano urbano, ¿verdad? Y que donde se aprovechen estos valores nutricionales de estas plantas silvestres, y que no son conocidas ni muy aceptadas en las partes urbanas del país? No sé, Daniela, tu opinión al respecto. ¿Qué se puede hacer para hacerlo? Efectivamente, ya empezamos con la FinCP. Usted sabe que tenemos unos increíbles ingenieros en alimentos. Además, yo también soy ingeniera en alimentos en la SPOL. Y empezamos a trabajar siempre con
repito, con los que priorizamos son los de origen vegetal. Con los de origen animal es un poquito más complicado, pero empezamos con FICP en trabajar en contenidos nutricionales de quinoas, amarantos, zanahorias blancas y frijoles silvestres, con la ayuda del INIAP también, y ya estamos trabajando en nuestra publicación, ya están listos nuestros resultados para que el journal, que es en un Q1, tenga ya una apertura en el ámbito científico, y en práctica nuestro siguiente paso es pues trabajar ya en procesos de industrialización. Básicamente estos son para almidones resistentes, para el uso y recomendación para personas diabéticas o que tengan problemas con ingesta de azúcares. Y ¿sabe qué? Lo que encontramos en nuestros resultados es que todos estos alimentos tradicionales, andinos y muy, muy cerca a los silvestres son la solución, o podrían ser la solución a nuestros problemas de diabetes e hipertensión en Ecuador, con técnicas de procesamiento de ingeniería en alimentos que no son complicados, son bastante simples, pero seguimos trabajando por otras especies. No ha sido fácil este último año de pandemia, pero como les decía, estamos trabajando en ello, queremos seguir trabajando y, repito, el trabajo es en conjunto. Nosotros como sociólogos, nutricionistas, ingenieros en alimentos, agrónomos y ahora geólogos también estamos trabajando pues con el mismo fin. Y vuelvo a invitar a las personas que se quieran unir a nuestros networks y a nuestra maestría en desarrollo rural para seguir trabajando en investigaciones, desde la academia hasta publicaciones científicas como la que trabajamos en conjunto en SPOL. Muchísimas gracias, Daniela. Súper bien, gracias. Bueno, con esto damos el cierre del Sembrando Ideas de hoy. La sesión ha sido grabada, así que prontamente a través de las redes sociales del SPOL se comunicará cuándo está disponible este Sembrando Ideas en el canal de YouTube del SPOL, para que quienes lo quieran volver a ver lo puedan ver, o si no, para que lo compartan con aquellos que no pudieron conectarse a la mañana de hoy. Muchas gracias a cada una de las personas que asistieron y en particular a cada uno de nuestros especialistas por su generosa contribución. Esperemos que a futuro puedan darse nuevas cooperaciones con ustedes y queda abierta ahí una colaboración con Galápagos, ¿no es cierto? Así que pilas ahí con todos. Muchísimas gracias, Ernesto. Ya saben que este año va a ser todo para ustedes. Vamos a contribuir en todo lo que podamos porque queremos que nuestras islas tengan una mejor producción. Vamos a empezar con agua, luego con alimentos y también queremos trabajar pues en educación nutricional, como lo había mencionado. Buenas gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias.